Reciban un fuerte abrazo. Compartiré con ustedes una reflexión sobre la teología y la práctica del sensus fidei, que considero sea el corazón de la recepción actual de la eclesiología del pueblo de Dios. Un primer aspecto, el renacer de esta teología y de la práctica del sensus fidei en el momento actual eclesial que estamos viviendo. El recurso explícito al sensus fidei fue usado para la declaración de los dogmas marianos, de la Inmaculada Concepción y de la Asunción, pero hoy en día se profundiza a la luz de la sinodalidad y se le concibe como una dinámica espiritual del espíritu que activa la participación corresponsable de todos los sujetos eclesiales en cuanto fieles, Christi fideles, y en relación a todo el desarrollo de la vida y la misión de la Iglesia. Por eso podemos decir que la sinodalidad no solo propone un método o un modelo de intercambio y consulta simplemente, sino que habilita la participación de todas y todos en esa gran diversidad de dones, ministerios, servicios, carismas, para poder hacer procesos en conjunto de discernimiento y de toma de decisiones que correspondan a la visión y a la misión pastoral de la Iglesia. El documento para la etapa continental del sínodo sobre la sinodalidad ofrece una reflexión muy hermosa en el número 8 y otra también en el número 9. En el número 8 se nos dice que en este modo de proceder se rescata el precioso tesoro teológico contenido en el relato de las experiencias, la de haber escuchado la voz del Espíritu por parte del pueblo de Dios, permitiendo que surja el sensus fidei. Una experiencia que se convierte en relato, un relato que es escuchado y a través de la escucha de la persona se escucha la voz del Espíritu. En el número 9 nos dice que la novedad de esto radica en que se ha partido de la experiencia de la sinodalidad vivida, hasta ahora de la consulta al pueblo de Dios en las iglesias locales, la sinodalidad vivida. Se trata, por tanto, de comprender cómo el sensus fidei pasa a ser un cauce, un camino, una vía de conversión para toda la iglesia que comienza a partir de dinámicas comunicativas como son la consultación, la escucha, el discernimiento y todo ello a la luz de los signos de los tiempos actuales. De ahí que el sensus fidei en su teología y práctica hoy manifiesta el corazón de la recepción de la actual eclesiología del pueblo de Dios. A la luz de esto podemos afirmar cómo esta dinámica espiritual que desencadena el sensus fidei es la más adecuada para la reconfiguración permanente de la vida eclesial porque nos vincula a todos y a todas como sujetos eclesiales, entendidos como fieles, Christi fideles, y por tanto, por medio de la acción del Espíritu, que a través de nuestras voces, de nuestras experiencias, de nuestros propios relatos e historias de vida, nos habla con la finalidad de discernir la misión de la Iglesia a la luz de los signos de los tiempos de hoy. De este modo, el discernimiento que hacen los obispos, con la realización previa de consultas y de escuchas, queda como un modo de proceder al cual estamos llamados a implementar en todos los niveles y en todas las instancias de la Iglesia. Un segundo aspecto es cómo esta nueva recepción rescata la dimensión neumatológica en la vida eclesial. Uno de los aspectos más novedosos en este momento actual de la recepción del concilio es cómo se rescata esta dimensión neumatológica en todo el ser y el quehacer de la vida eclesial. Y esto ya aparecía en las discusiones de los padres conciliares en el proceso de redacción de la Lumen Gentium número 12, la Constitución Dogmática sobre la Iglesia en el número 12 del concilio. Ahí los padres conciliares llegan a la comprensión de que es el mismo espíritu quien se manifiesta a través del dinamismo comunicativo, que se pone en marcha por medio de la práctica del sensus fidei de todo el pueblo de Dios. De ahí que podemos decir que el texto de Lumen Gentium 12 se convierte hoy en un desafío para la recepción de lo que significa la lectura conciliar a la luz de la conversión y de la reforma de una iglesia sinodal. Uno de los aspectos que resalta la práctica del sensus fidei es que expresa este munus propheticum de todo el pueblo mesiánico que hoy se revaloriza. Dice Congar, perito durante el concilio y una de las grandes voces de la eclesiología del siglo XX, dice cómo el Espíritu hace infalible a toda la iglesia a través
de esta práctica y a toda la iglesia como tal, no a algunos, y dentro de ella a cada parte según lo que representa. Se puede hablar pues como la iglesia pueblo de Dios, siendo una totalidad orgánica, incluye a cada sujeto eclesial, incluso el Papa, los obispos, cualquier sujeto eclesial, como una voz a través de la cual en la interacción con los demás el Espíritu habla, en cuanto a totalidad, nunca como fragmentos o personas individuales. En este sentido, no puede haber discernimiento ni toma de decisiones de la jerarquía sin procesos previos de consulta y escucha al resto de los fieles. De aquí que el cardenal Mario Grech sostenga lo siguiente, y leo, que la fuerza del proceso sinodal está en la reciprocidad entre la consulta y el discernimiento. Allí está el principio fecundo que puede llevar a futuros desarrollos de la sinodalidad. Un último aspecto, esta dinámica espiritual es vinculante de todos los fieles. Por una parte, el espíritu, como sabemos, no hace distinción alguna de personas, de condiciones de vida, para poder manifestarse. Este sentido del espíritu en la presencia de todos y todas fue una conciencia clara en los padres conciliares, cuando en la redacción del Lumen Gentium 12 logran precisar que el sensus fidei no es un mero ejercicio o función o puesta en práctica de una operación de la inteligencia de la fe, sino una dinámica comunitaria espiritual. Una dinámica comunitaria espiritual que vincula a todos los sujetos eclesiales entre sí y los configura como totalidad, como conjunto orgánico, como pueblo en el que todos somos corresponsables de la misión, no de algunos, de esa totalidad. Monseñor Deschmet, una de las grandes voces del concilio en el contexto del desarrollo de la eclesiología del pueblo de Dios, ofrece el fundamento neumatológico que vincula a la jerarquía con esta práctica del sensus fidei fidelium en la vida de la iglesia. Y él recordaba en sus intervenciones que la jerarquía es siempre vivida entre los fieles. De ahí su famosa expresión cuando dice hay que volver a situarse en el pueblo de Dios. Vivir entre los fieles y con los fieles hacer un camino juntos para lograr siempre que estos procesos de consulta, de discernimiento, lleven a toma de decisiones compartidas. Como aquel clásico principio nos dice, lo que afecta a todos debe ser discutido y aprobado por todos. En consecuencia, la dimensión neumatológica del sensus fidei hace que el ministerio episcopal no se cualifique por medio de la determinatio fidei, sino por la testificatio fidei, es decir, como testigo y como garante de la fe y como testigo y garante de esa manifestación del Espíritu, pero no como dueño del Espíritu. El documento de Ravenna, un documento muy importante en el diálogo romano católico y ortodoxo, dice lo siguiente: la autoridad ligada a la gracia recibida en la ordenación no es posesión privada de quien la recibe ni algo delegado de la comunidad, sino que es un don del Espíritu destinado al servicio de la comunidad, la diaconía, y nunca ejercido fuera de ella. Su ejercicio incluye la participación de toda la comunidad. La participación de toda la comunidad cualifica entonces el ejercicio propio del ministerio jerárquico. Un último aspecto para concluir es cómo esto que hemos visto se hace en lo concreto a la luz de dinámicas comunicativas que manifiestan nuestra corresponsabilidad como sujetos en la iglesia. Hoy en día estamos en este momento en el que surgen nuevas dinámicas comunicativas. Estas son la escucha, la consulta, el diálogo, el discernimiento en común, la toma de consejos, la elaboración de decisiones, la realización de acciones, el rendir cuentas. Todas estas son dinámicas que ponen en juego la habilidad de una iglesia que quiera caminar hacia una iglesia sinodal. El documento de la etapa continental del sínodo sobre la sinodalidad, en el número 102, nos habla de estas dinámicas y reconoce cómo son mediaciones espirituales, y de ahí explica, cito, que la escucha y el diálogo son el camino para acceder a los dones que el Espíritu nos ofrece a través de la variedad multiforme de la Iglesia, a través de los carismas, vocaciones, talentos, habilidades, lenguas y culturas. Por tanto, la escucha, que es recíproca,
y el discernimiento que es común es indispensable para una iglesia sinodal, porque a través de estos procesos nos completamos mutuamente. Como dice Apostólica Autocitatem sobre el laicado en el concilio, mutuo se complent, es decir, nos completamos entre todos los fieles en nuestra acción, interacción, relación recíproca, conformando así un conjunto orgánico al que llamamos pueblo de Dios. O como también dice Lumen Gentium, cada uno está al servicio de los otros miembros de un modo tal que estamos en recíproca necesidad, vinculados entre sí en recíproca necesidad. Podemos pues decir con el documento que se titula Sensus Fidei en la vida de la Iglesia, escrito por la Comisión Teológica Internacional, lo siguiente: existe una verdadera igualdad en cuanto a la dignidad de todos los fieles, porque a través del bautismo todos han renacido en Cristo. En virtud de esta igualdad de todos, según la propia condición y oficio de cada uno, cooperan en la edificación del cuerpo de Cristo. Por tanto, continúa el documento, todos los fieles tienen el derecho y el deber, derecho y deber, en razón de su propio conocimiento, experiencia, competencia, de manifestar a los pastores su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la Iglesia. Esta experiencia ha sido vivida, esa sinodalidad vivida, de la cual hablamos al inicio, cuando en el documento para la etapa continental del sínodo nos dice, en el número 23, la gente comentó que era la primera vez que se les pedía que hablaran, a pesar de que llevaban décadas asistiendo a la iglesia. Era la primera vez. En el número 17 lo dice nuevamente. Queremos continuar esta práctica donde nos podemos expresar abierta y honestamente. Queda pues abierto este desafío de una nueva práctica eclesial que se ha de transformar en una manera de proceder cotidiana. De ahí que podemos concluir diciendo que si queremos una iglesia sinodal, conviene preguntarnos si creemos realmente que el Espíritu se manifiesta con toda libertad a través de cualquier persona, cualquier historia de vida y cualquier condición de vida, incluso en aquellos que piensan completamente o viven completamente diferentes a los modos propios. Esto, por eso, también es una mediación del espíritu que muchas veces olvidamos porque puede ser incómoda. De ahí que el arte de escuchar no es simplemente oír, sino poner en movimiento una serie de dinámicas comunicativas que llevan a la conformación de todos como pueblo de Dios.